San Andrés, por ejemplo, como mencionaba Marcelino, esta enfermedad tiene muchísima prevalencia por encima de otras y es debido también a digamos que la dieta poco rica en frutas y verduras que tenemos acá en la isla. Tendemos a consumir más carbohidratos debido al alto precio también y a las condiciones en las que llegan frutas y verduras a nuestra isla. Así que bueno, hoy tenemos una persona experta en este tema, es el doctor Patricio López, quien es médico especialista en hipertensión. Muy buenos días, doctor Patricio, ¿cómo está? Buenos días, Inita, muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte acá, hablar de este tema tan relevante en nuestra isla. Absoluto. Estamos aquí porque hay un programa que se llama La Colombia que Soñamos. Okay. Esto es impulsada, financiada por el Ministerio de las TIC y la Universidad de Santander, de la cual yo soy doctor, ganó el concurso para formar a los jóvenes de entre 18 y 28 años de aquí de San Andrés. Perfecto. Hemos tenido una poca participación, ha venido mucha gente más del continente, ha venido gente de Bogotá, hasta de Neiva aquí, han venido aquí, son financiados por el ministerio y vienen a aprender a hacer videos sobre eso, sobre esa Colombia inclusive Que soñamos. soñamos. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y entremos en materia. La hipertensión, palabra que escuchamos con mucha frecuencia y sobre todo en nuestras islas, porque no falta el tío, el papá, la mamá, el hermano, en fin, en cualquier momento va al médico y regresa a casa diciendo, el doctor dijo que ya soy hipertenso. ¿Qué es literalmente la hipertensión? Pues es el aumento de los niveles de presión arterial. Consideramos una presión arterial aquella que es 120 la alta y 80 la baja, ¿cierto? La sistólica y la diastólica. Y se hace el diagnóstico de hipertensión cuando las cifras están por 140 milímetros de mercurio. Ahí es un paciente hipertenso. Y el paciente hipertenso, aquel que le aumenta estos niveles de presión arterial, relacionados con lo que ya Ginita decía, hay un componente genético, el ser afrodescendiente es un riesgo, el sobrepeso es un riesgo, el tabaquismo es un riesgo, el consumo de alcohol es un riesgo, la dieta rica en sodio es un factor de riesgo para la hipertensión. El problema fundamental es que nos falta conciencia sobre el saber nuestros niveles de presión arterial. Lo llaman muchas veces una de esas enfermedades silenciosas. El asesino silencioso. Uno viene bien, no siente absolutamente nada. Además, muchas Vida personas normal. no saben Sí, no que saben. padecen. Y de un momento a otro, ¿por qué esta forma de enfermedad? ¿Sí? La hipertensión, como yo digo, ni duele ni pica. Nada. Y uno se siente bien. El asunto es que hay que ganar conciencia en que es un factor de riesgo, el más importante, para infarto agudo de miocardio, para accidente cerebrovascular y para muerte cardiovascular. En nuestros estudios realizados aquí en Colombia, alrededor del 20% de la causalidad para que una persona se infarte o se muera por un infarto, por un accidente cerebrovascular, es la hipertensión. Y teóricamente la hipertensión es tan fácil de diagnosticarse. Hoy tenemos aparatos que están validados, automáticos y que puede tomarse uno mismo en casa. Y sin embargo, apenas el 50% de los hipertensos saben que son hipertensos. De esos 50% que saben que son hipertensos, apenas el 60% toma medicamentos. Pero el problema más grave es que entre aquellos que toman medicamentos para bajar los niveles de presión arterial, apenas el 32% tiene bien controlada la presión. Bien controlada la presión significa menos de 140 milímetros de mercurio. Hemos identificado ya plenamente cuáles son los factores que explican este comportamiento. Falta de conciencia, ¿qué hacemos? Y en esto les agradezco, porque es la oportunidad para que nuestros televidentes que en este momento nos están viendo y escuchando, tomen conciencia de la necesidad de tomarse la presión arterial al menos una vez al año, especialmente aquellos mayores de 35 años. Si la presión está por sobre 140, tiene que ser inmediatamente tratado a través de dos vías. Una, que son los cambios
terapéuticos en los hábitos de vida. Bajar de peso, dejar de fumar, comer más frutas y verduras, bajar el consumo de sal, en lo posible bajar el estrés. Bueno, aquí ustedes en la isla, con este paisaje tan bonito, posiblemente tengan menos estrés que en una ciudad grande. Pero también, venga, sí, con el estrés ahora que tuvieron de las tormentas. Sí. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y la otra que es muy eficiente, a la cual en este momento, a Dios gracias, ya tenemos disponibilidad y acceso, son a los medicamentos antihipertensivos. Las recomendaciones que recientemente hemos hecho en las guías oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de la cual, para mucho orgullo personal y de Colombia, soy uno de los autores, el autor único en Latinoamérica, recomendamos el tratamiento combinado a dosis fija, es decir, una sola tabletita de 2 antihipertensivos, y en la población afrodescendiente, especialmente de lo que llamamos calcioantagonistas. Con eso hemos logrado mejorar en una sola tabletita, en vez de tomar 3 o 4 tabletas, ¿cierto? Mejorar la adherencia al tratamiento. Al mejorar la adherencia al tratamiento, es decir, que la gente efectivamente tome el medicamento, logramos un control que pasó del 18% al 70% de hipertensos controlados. Este wow también lo ha dicho a nivel, y es por eso que Colombia es reconocida internacionalmente por sus programas de control de presión arterial. Y Bucaramanga, la ciudad donde yo trabajo, es la capital latinoamericana del control de la hipertensión. Interesante. Doctor, usted mencionaba acerca de nosotros, digamos, de las personas de descendencia afro, que tenemos una predisposición a esto, y usted ha hecho muchos estudios en relación al tema. ¿Qué lleva a que tengamos esa predisposición y qué podemos hacer? Pequeñas acciones ya relacionado más, no sé si su relación es con nuestros factores genéticos, factores ambientales, ya de la alimentación como tal. ¿Qué son esas cosas que podemos modificar nosotros para, digamos, disminuir? Está la predisposición, pero para disminuirlo por lo menos o prolongarlo. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de decir que el problema no es solo la hipertensión. Es decir, la hipertensión es el principal factor de riesgo, pero va asociada a otros factores de riesgo, ¿cierto? Obesidad y diabetes, que son muy comunes también entre los afrodescendientes. Aquí podemos ver, de los adultos que aquí estamos, ¿cierto? Todos estamos con exceso de peso. Si no obesos, con sobrepeso. No, de los hombres dije. Todos, no, digo todos, no digo todas. No dije todas. No, vos estás muy bien, no te preocupes, Ginita, que no hay problema. Pero hacia el futuro hay que cuidarse. Hacia el futuro hay que cuidarse porque también la mujer, sobre todo, cuando entra en la etapa climatérica de menopausia, tiende a engordarse. Entonces, esta asociación de sobrepeso, obesidad, colesterol alto, glucosa e hipertensión es lo que ocasiona el problema. Y el problema es el infarto agudo de miocardio seguido de muerte súbita. Es decir, el corazón no le llega suficiente cantidad de oxígeno. No es que se tapa totalmente, no hay infarto, pero comienza a fibrilar. Y esto es lo que se llama muerte súbita. Y es una de las causas más comunes en este momento de mortalidad en Colombia. La primera causa de mortalidad en hombres y en mujeres es el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, no es una cosa de tomarla a la ligera. Ahora, de frente a esta situación y de frente a tu pregunta, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer en una población afrodescendiente que de hecho, por haberse transformado durante el largo viaje que hicieron de África para América, los que sobrevivieron fueron aquellos que fueron capaces de guardar sodio? Entonces son muy sensibles al sodio. Y lo que hay que hacer en una población afrodescendiente es, en lo posible, recomendar el poco consumo de sodio. El sodio está especialmente en alimentos que vienen de animales y también en la sal que añadimos a las comidas. Añadido esto, y ya tú bien lo dijiste, a que hay poblaciones como la de ustedes que tienen muy poco
acceso a frutas y verduras. Las frutas y verduras son ricas en potasio. Entonces, es este desequilibrio que se observa mucho entre los afrodescendientes. Exceso de sodio con bajo consumo de potasio cambia la relación sodio-potasio y eso es lo que predispone a un mayor envejecimiento de la pared vascular. This morning we're talking about high pressure and this sickness, silent sickness, that at any moment can just quit your life. Speaking with Dr. Patricio, we understand that we got a genetical predisposition as African descendants because many factors, but there are many other factors that can make us vulnerable in front of this type of sickness that really can create a lot of situation in our life. We heard how many people in the island suffer thrombosis, how many people have heart attack, and many other symptoms that certainly it has to do basically with that high pressure. Basically, high pressure is when the pressure of the blood that the heart is pumping is pressuring on the arteria, and slowly it can burn the arteria. And if you don't control it with the right nutrition, with healthy lifestyle, and many other things, you can expose yourself at any moment to suffer any type of this incident. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas que una persona puede notarse en sí mismo, que puede decir, aunque es silenciosa, pero las personas que tienen hipertensión pueden empezar a notar algunas cosas sencillas, pero son indicios de que posiblemente está sufriendo de hipertensión? Desafortunadamente no hay ningún síntoma, ningún signo de hipertensión. La única forma de identificarla es tomarse la presión. Tomar la presión. Por eso, a través de la iniciativa 3M, Mayo, mes de la medición, hemos estudiado a 120.000 colombianos mayores de 18 años que no sabían, que no se habían tomado nunca la presión arterial o que no se habían tomado el último año. Y alrededor del 27% en adultos mayores de 18 años, hasta 70 años, que fue el mayor en el cual tomamos la presión arterial. Miren ustedes, 3 de cada 10 eran hipertensos y no sabían que eran hipertensos. Esos son los más graves, porque como no tienen ninguna sintomatología, se sienten bien hasta que les da un infarto o hasta que les da una muerte súbita. Entonces, hay la necesidad de tomarse la presión arterial. Esa es la mejor conducta que podemos tomar. Precisamente ahora, con lo que el año 20 y el 21 no pudimos hacer la estrategia Mayo, mes de la medición, por el problema de la pandemia, ahora la hemos extendido hasta finales de julio. Que me voy a comprometer para que un equipo de la Universidad de Santander, mi universidad, se venga a las islas para implementar el programa 3M. Que tomemos la presión arterial a todos los isleños, a todos los sanandresanos, y que podamos tener una cifra de efectivamente cómo está. En mayores de 35 años la prevalencia sube a cerca del 40%, ¿cierto? Y si vemos los mayores de 55 años, eso llega casi al 70%. En la medida en que uno envejece, y ese es un factor de riesgo no modificable, pero sí controlable. Es decir, si tenemos mejores hábitos de vida, si somos capaces de hacer ejercicio todos los días, si tenemos una dieta saludable, ¿cierto? Y si detectamos el factor de riesgo, lo podemos controlar. Hay que detectar el problema. La otra cosa es mejorar la conciencia sobre la necesidad de tratarse. Porque usted va donde el médico, va bien, el médico le toma la presión arterial, la encuentra alta, usted se siente bien y le dice no, tiene que dejar de comer sal, tiene que dejar de tomar alcohol, tiene que salir a trotar todo el día y le dan unas tabletas que le producen efectos secundarios. Y usted se sentía bien y el médico le dice, a más de eso, va a tomar para toda la vida. Toda la vida. Dice, pero ¿por qué si yo me sentía tan bien? Entonces, eso necesitamos bien. Conciencia. Y por eso, Jenita, les agradezco la invitación, porque hay que hacer, ustedes son fundamentales, los comunicadores sociales son fundamentales en este toma de la conciencia. Doctor, ya adquiriste el compromiso de volver a esta isla con tu equipo a hacer ese trabajo. Pues, este programa En Familia nos aliamos contigo y con tu equipo para darle ese regalo a nuestra isla.
Sabemos que tienes que irte, doctor Patricio. Danos unas últimas recomendaciones, así para que toda la gente que nos está viendo puedan empezar a adquirir la conciencia de esta realidad. Uno, de aquí salga al primer centro de salud que le tomen la presión arterial. Ahora mismo. Ahora mismo, en este momento. Dos, todos los días salgan a caminar por esta bella isla. Esa es una posibilidad que les va a dar salud y les va a permitir relajarse. Uno abre la ventana y encuentra ese visual tan bonito de la isla, con la luminosidad que tiene, eso inmediatamente hace que se secrete una hormona que se llama serotonina. La serotonina a uno le relaja e inmediatamente se siente feliz, le mejora el humor. Tres, procure no comer hidratos de carbono. Desechemos el azúcar. Más que la sal, desechemos el azúcar, ¿cierto? El azúcar que se ve y el azúcar que no se ve. El azúcar que no se ve está en todos los jugos de frutas que desafortunadamente se han popularizado tanto. Todo lo que es harinas, es decir, todo lo que es repostería, evítelo y procure comer más. Ustedes tienen la ventaja de tener un mar y tener todos los peces que una vez pescados son, además de eso, una delicia, fresco, todo eso. Coman eso. En lo posible, esta isla producía mucha fruta, ¿no es cierto? Sí. Una época en que vivían de producir, claro. Sí. Y eso lo tienen. En el hotel hoy me he desayunado, por ejemplo, espectacular. esa guayaba, es que se llama la rosadita ahí, una delicia. Tienen mango, ¿cierto? Tienen naranja. Esas son posibilidades reales de consumir en lugar de los jugos. Para tomar agua fresca, no es necesidad de hacerlo jugo. Imagínense ustedes la carga de azúcar en un vaso de naranja. Ustedes tienen que imprimir varias naranjas para tener un vaso de jugo de naranja, ¿cierto? Mientras, si se la comen, no se comen las 3 o 4 naranjas que necesitan para eso. Y eso les da, ¿cierto? Y peor, los jugos artificiales. No, eso ¿cierto? Esos jugos artificiales. Veneno. Absoluto, tú lo has dicho, un veneno. Y que nuestros niños, ¿cierto? Las madres que nos están escuchando ahora, piensen que es mejor comer fruta que tomar jugos embotellados o encartonados. Pero bueno, ahora tenemos con nosotros a la señora Gladys Pacheco, quien padece de hipertensión hace 20 años y está hospitalizada por esto hace 2 años. Muy buenos días, señora Gladys, ¿cómo está? Muy buenos días. Gladys, gracias. Gracias por aceptar la invitación a compartir desde tu experiencia, tu vivencia, esta enfermedad de la hipertensión. Cuéntanos, Gladys, desde cuándo supiste que sufrías de esto y cómo ha cambiado esto tu vida. Cuéntanos un poco. Gladys. Sí, padre, muy buenos días, bendiciones. Okay. Bueno, para contarle que mi vida con la hipertensión empezó desde los 40 años. 40. ¿Y de qué? Ha sido muy... Señora. Sí, adelante. Sí, fue muy difícil para mí, la verdad que sí, toda esta trayectoria, porque lamentablemente la tensión se me eleva bastante. ¿Y cómo cambió esto tu estilo de vida? ¿En qué cambió? ¿Qué tuviste que cambiar? ¿Tu comida, hábitos, costumbres? ¿Cuáles fueron esas nuevas cosas que te tocó incluir en tu agenda, en tu día a día, para contrarrestar y controlar un poquito la hipertensión? Sí, muchísimo, padre, muchísimo, porque ya ahí tuve que dejar de comer muchas cosas que yo comía, como es de notar, usted sabe que aquí nos gusta mucho las comidas un poco elevadas de grasa, digámoslo así en esos términos. Tuve que poner al lado todo eso, la grasa, la sal, prácticamente yo como, pero bastante bajo de sal, de grasa muy poco, casi nada, y
tener en casa mucha verdura lo más que se puede. Bueno. Lamentablemente no puedo hacer tanto ejercicio. Ok. Ok, y bueno, ¿cómo ha sido, digamos, para ti vivir y cambiar todos esos hábitos? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Te ha parecido fácil después de que toda casi una vida duraste comiendo lo que te gustaba y cómo te gustaba? Bueno, al comienzo sí fue bastante difícil, pero ya al transcurrir el tiempo, o sea, ya como que nosotros como pacientes tenemos que concientizarnos y saber de que es por el bien de uno. Por lo menos yo no consumo esa grasa, no consumo mucho azúcar, no consumo tanta sal, trato al máximo de tomar mucha agua. Lo recomendable de mis médicos y ahí al pie de la letra de lo que ellos me dicen y con el tratamiento que tengo actualmente. Y bueno, nosotros hemos hablado un poco acerca de ese factor genético que también puede llevar a que puede que te cuides mucho, pero tienes ese factor ahí que puede llegar a afectar o a influir en algún momento. ¿En tu familia han existido antecedentes en cuanto a la hipertensión? Sí, claro, sí, en mi familia sí, muchos de mi familia sufren de hipertensión. Ok. Señora Gladys, queremos agradecerte por ese valioso aporte que es realidad de muchas personas que viven esta enfermedad, y creo que el simple hecho de escuchar a otra persona que lo está afrontando, tratando de seguir todas las recomendaciones médicas, es una forma de ayudar a los demás. Un feliz día a ti, Gladys, a tu familia, y continúa adelante. Gracias, Padre. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Padre, igualmente, bendiciones, gracias por la bendición y sí, a darle por consejo a todo paciente que padezca esta hipertensión, que se cuiden, que es muy importante mantenernos con la dieta que nos recomiendan los médicos y seguir la vida para seguir adelante. Gladys, muchísimas gracias por también esas recomendaciones que nos acabas de dar. Que tengas un excelente día y gracias por sacar el tiempo y compartir con nosotros en este espacio. Bueno, continuamos. El doctor tocaba un tema que es mucho de nuestro campo, la vida estresante, el estrés. Hemos siempre hecho referencia a la hipertensión con factores eminentemente alimenticios, genéticos, y muy pocas personas tienen la conciencia de que el estrés de la vida, la tensión, la ansiedad que manejan las personas también es un factor psicológico que puede incidir negativamente en su hipertensión. De ahí que es tan importante hacer algunas prácticas como la relajación, la respiración, respiración asimétrica, respiración profunda, aprender a relajar la vida, caminar, lo decía el médico, no solamente como un acto de ejercicio físico, sino un acto psicológico de distraer la mente, destensionar, porque eso ayuda a bajar la presión de la sangre, y esa presión que ejerce sobre las arterias constantemente, eso va vulnerando las arterias. Luego, una vida tranquila, sosegada, una vida un poquito más relajada. Todo el mundo tiene su nivel de estrés, sus ocupaciones, sus compromisos, pero si no bajamos el ritmo acelerado de la vida con estas pequeñas prácticas, aumentamos la posibilidad y la probabilidad de todas las enfermedades que tienen que ver con la hipertensión. Y yo creo que, bueno, no solamente, porque el doctor también decía, es más tranquilo vivir en San Andrés, pero yo siento que así tú vivas en una ciudad congestionada, una ciudad que se puede decir que es estresante,
así vivas allá, así vivas en San Andrés, yo siento que va más en las capacidades que tú tienes de manejar ese estrés y de pronto de enfocarlo en otras cosas. Acá hay muchas personas que viven bajo muchísimo estrés, que de pronto no tienen un trabajo que uno diría es demasiado estresante porque esta persona está así, pero yo creo que va más bien en la forma en la que tú manejas y redireccionas también ese estrés hacia otras actividades. Y yo creo que muchas veces ni siquiera es por quitarte el estrés, sino porque sabes que eso de alguna forma es el cuerpo gritándote que necesitas relajarte, necesitas un descanso, necesitas tomarte una pausa, y cuando ignoramos, es lo que generalmente las personas hacen, es cuando el cuerpo lo empieza a somatizar con hipertensión, de pronto con atracones de comida, de pronto con gripas, con malestares. Entonces yo creo que es muy importante también el prestarle atención a nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos está diciendo, porque el estrés se puede prevenir en muchísimos ámbitos, se puede controlar, es simplemente saber qué es lo que te funciona a ti. El simple hecho de sentarte a comer algo que te gusta puede relajarte de alguna forma.